días. Presento el balance final del proyecto Atlas, desarrollado como cierre de la fase 4. Este pitch está dirigido a un patrocinador o inversionista que necesita algo más que una descripción general, necesita una lectura confiable sobre resultados, riesgos, indicadores y aprendizaje. Atlas consistió en implementar una plataforma digital empresarial para registrar solicitudes técnicas, aprobar flujos internos, migrar información histórica y construir un tablero gerencial. El presupuesto simulado fue de 480 millones de pesos colombianos y la duración estimada fue de 6 meses. Al cierre, el proyecto no se evalúa solo por entregar una solución tecnológica, sino por demostrar control sobre tiempo, costo, alcance, calidad y riesgos. Por eso, la presentación se organiza en 3 preguntas: ¿qué se logró, qué se controló y por qué el patrocinador puede confiar en futuras inversiones? El proyecto Atlas nació de una necesidad concreta: pasar de procesos dispersos a un sistema con trazabilidad. La organización requería ordenar solicitudes técnicas, aprobar flujos internos, migrar datos históricos y convertir información operativa en información gerencial. Desde la mirada del ciclo de vida, el proyecto recorrió 5 momentos. Inicio. Planificación. Ejecución. Monitoreo. Y cierre. Almaguer, Pérez y Aguilera explican que el ciclo de vida permite identificar el trabajo técnico de cada fase, los entregables, los actores involucrados y la forma de controlar y aprobar resultados. Esa idea fue clave para estructurar el cierre: no basta mostrar que el sistema existe, se debe demostrar qué decisiones se tomaron en cada etapa, qué riesgos se atendieron y qué evidencia queda para sostener el resultado. En ese sentido, Atlas no se presenta como una compra tecnológica, sino como una intervención gerencial orientada a resultados. La gestión de riesgos fue el eje de control del proyecto. En la fase I se identificaron 8 riesgos, pero 5 quedaron como riesgos priorizados por su capacidad de afectar tiempo, costo, alcance, calidad o cumplimiento. El más crítico fue riesgo 02, retraso del proveedor de integración con ERP, con exposición de 15,12 millones de pesos. Le siguen riesgo 01, requisitos incompletos, con 9 millones. Riesgo 05, falla de calidad en datos históricos migrados, con 8,19 millones. Riesgo 04, sobrecosto por licencias y seguridad, con 7,50 millones. Y riesgo 06, incumplimiento de protección de datos, con 5,25 millones. La lectura gerencial es directa: el cierre no consiste en afirmar que no hubo incertidumbre, sino en demostrar que la incertidumbre fue identificada, valorada, priorizada y atendida con responsables. Ese tratamiento aumenta la confianza del patrocinador porque reemplaza la percepción por evidencia. Los indicadores muestran un balance favorable, aunque todavía con puntos de vigilancia. El cumplimiento de cronograma alcanzó 88%, el cumplimiento presupuestal, 91%, la calidad de datos migrados, 94%, los riesgos críticos controlados, 75%, la adopción de usuarios, 82%, y el cierre documental, 90%. Esta lectura es importante porque evita una conclusión superficial. Un proyecto no debe presentarse como exitoso solo por tener cifras positivas. Debe interpretarse. El cronograma requiere vigilancia por la dependencia del ERP. El presupuesto está controlado, pero existe presión por licencias. La calidad de datos es adecuada, aunque mantiene depuración pendiente. Parra y Figueroa señalan que la gestión para resultados requiere objetivos, indicadores, metas, responsables y retroalimentación. Por eso, estos indicadores no son adornos visuales, son el soporte de la decisión. El dashboard fue el puente entre la información técnica y la conversación ejecutiva con el patrocinador.
En lugar de revisar matrices separadas, el tablero permitió observar riesgos priorizados, exposición económica, responsables, evolución por fases y estado de los planes de respuesta. Esto determina confianza porque el patrocinador puede ver no solo el resultado, sino la lógica de control que lo respalda. Parra y Figueroa advierten que cuando la información no se concentra, procesa y gestiona mediante tecnologías adecuadas, el monitoreo y la toma de decisiones se debilitan. En Atlas ocurrió lo contrario, el tablero convirtió datos dispersos en una narrativa gerencial. El patrocinador puede decidir si continúa invirtiendo, qué controles mantener, dónde reforzar capacitación, qué contingencias reservar y qué evidencias exigir antes de pasar a operación estable. El análisis no puede quedarse en porcentajes. Debe profundizar en los mecanismos de mitigación. En el riesgo 02, asociado a la E.R.P., el control fue contractual y técnico, hitos verificables, reuniones semanales, alertas tempranas y criterios de aceptación. En el riesgo 01, el control fue de alcance, usuarios expertos, prototipos revisados y control formal de cambios. En el riesgo 05, el control fue de calidad, muestras por ciclo de migración, reglas de validación, depuración previa y evidencia de pruebas. En el riesgo 04, el control fue financiero, revisión de contingencias, escenarios de costo y autorización de cambios presupuestales. En el riesgo 06, el control fue jurídico, revisión antes de usar datos reales y cierre de hallazgos. Cortés, Gordillo, Gutiérrez y Valles muestran que la formalización, la capacitación, la innovación y la planeación estratégica siguen siendo condiciones críticas para mejorar la administración de proyectos. Atlas incorpora esa lógica en su cierre. Las lecciones aprendidas aportan sostenibilidad y replicabilidad. La primera lección es que identificar riesgos temprano permite actuar antes de que el problema afecte el proyecto. La segunda es que la gestión de riesgos depende más de las personas que de las herramientas. Las matrices, indicadores y tableros ayudan, pero su efectividad depende de comunicación, coordinación, liderazgo y claridad de roles. La tercera es que la experiencia solo genera valor cuando se convierte en conocimiento compartido. En la fase 2 se comprendió que el proyecto no solo produjo controles, sino aprendizaje organizacional. Esta idea es clave para el patrocinador. Invertir en Atlas no deja únicamente una plataforma, deja una forma más madura de decidir, controlar y transferir conocimiento. Esa capacidad aumenta la probabilidad de éxito en futuros proyectos similares. La simulación de una presentación ante un patrocinador fortalece habilidades de síntesis, convencimiento y liderazgo porque obliga a hablar con criterio. No todo dato debe entrar en el pitch, debe entrar el dato que explica avance, control, valor y próximos pasos. También mejora la capacidad de transmitir confianza, porque la confianza no surge de prometer éxito absoluto. Surge de reconocer brechas, mostrar evidencias y explicar cómo se gestionan. En el cierre del proyecto Atlas aprendí que rendir cuentas no es entregar un archivo final. Es conectar riesgos, indicadores, decisiones, responsables, evidencias y lecciones. Almaguer y sus coautores recomiendan medir indicadores, hacer análisis posterior e implementar mejoras según resultados. Esa orientación permite ver el cierre como una etapa de aprendizaje y no como el simple final administrativo del proyecto. Como balance final, el proyecto Atlas es viable, sostenible y estratégicamente valioso, siempre que el cierre se entienda como transición a operación estable y no como abandono del control. Es viable porque los indicadores principales muestran desempeño favorable y los riesgos críticos cuentan con responsables, mecanismos de mitigación y evidencia de seguimiento. Es sostenible porque deja una base documental, un tablero gerencial y lecciones reutilizables, sin embargo, requiere mantener capacitación, calidad de datos, control de licencias y seguimiento a la adopción.
Es estratégico porque mejora la trazabilidad, reduce ambigüedad, fortalece la rendición de cuentas y convierte la información en capacidad de decisión. Mi recomendación al patrocinador es cerrar el proyecto como entregable viable. Pero conservar el dashboard como instrumento vivo durante una fase de estabilización de 30 a 60 días, especialmente sobre integración ERP, adopción de usuarios, depuración de datos, costos de licenciamiento y cumplimiento jurídico. Con esa decisión, Atlas no termina como un proyecto aislado, queda como una base de aprendizaje para futuras inversiones tecnológicas.